La palabra de Dios hoy está en Marcos 6, 33 al 56. La palabra de Dios dice así: Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado, ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieron a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Como te dije en el mensaje anterior acerca de la misión de Jesús el domingo pasado, en estos días seguimos con la incertidumbre de la guerra en el mundo, con la pandemia que parece que ya se está terminando. Pero cuando leemos las historias de Jesús como esta, te puedes dar cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, siempre tiene un mensaje pertinente y muy útil para cualquier situación que pasemos y para cualquier tiempo. Y por eso el mensaje de hoy es este: si Jesús es tu pastor, y además un pastor muy compasivo, ¿qué podemos temer? ¿La pandemia? ¿La guerra? ¿Cualquier otra cosa? Bueno, eso es lo que veremos hoy. Mira al pastor Jesús, lo que él es y lo que él hace. Vamos a ver 3 cosas. Número 1, el pastor compasivo. Número 2, el gran problema de todos. Y número 3, el gran yo soy. Vamos punto por punto. Primero, el pastor compasivo. Las 2 historias que veremos hoy, las que acabo de leer, también están muy relacionadas entre sí, una con la otra. Estas son las historias de la alimentación de los 5,000, por un lado, y el relato de Jesús caminando sobre el lago. En las 2 historias se sigue respondiendo la pregunta: ¿quién es Jesús? En esta primera historia de la alimentación de los 5,000, bueno, vemos muy claramente a Jesús presentándose como el pastor compasivo que vino a pastorear a sus ovejas. Porque dice el versículo 34 que cuando Jesús llega a la orilla del lago y vio a la gran multitud, dice que, cito, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Nota que dice que Jesús tuvo compasión de la gente porque eran como ovejas sin pastor. Esta descripción de la gente nos muestra la idea de que la gente tenía una falta de cuidado, falta de guía, dirección,
y de la necesidad de un pastor que las pastoreara. Pero esta descripción de la gente también es la misma de la gente de nuestros tiempos. Hoy también, tú y yo necesitamos un pastor que nos guíe, que nos cuide. Y aquí Jesús se presenta como el pastor que nos tiene compasión. Y es que mira, aquí las ovejas, si a ti y a mí se nos compara con ovejas, bueno, es porque las ovejas necesitan ser pastoreadas por su misma naturaleza de debilidad, de vulnerabilidad, de fragilidad que las caracteriza a ellas. Una oveja necesita ser cuidada, necesita ser guiada para encontrar alimento, y si las ovejas no son cuidadas y no son guiadas para alimentarse, pues están en riesgo seguro de ser muertas por depredadores que se las comen, o pueden morir de hambre, o pueden perderse en el desierto. Bueno, es igual con nosotros, lo mismo pasa con nosotros. En verdad, somos como ovejas, tú y yo somos como ovejas que necesitan del cuidado y de la guía y el alimento del pastor. Por eso, mira bien lo que Jesús se puso a hacer cuando dice que la gente era como ovejas sin pastor. Dice el versículo 34, dice ahí mismo: así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Mira bien lo que dice aquí. Esto significa que la compasión de Jesús, que le mostró a la gente y también nos muestra a nosotros, se ejercita o se refleja en la enseñanza de la verdad de Jesús mismo. Si queremos vivir bien, todos nosotros necesitamos la verdad de Dios en nuestra vida. Mira la implicación de esto entonces. El pastor Jesús cuida, guía a sus ovejas por medio de la verdad de su palabra y las alimenta sobre todo por medio de la verdad de su palabra. Qué importante entonces es conocer las enseñanzas de Jesús y andar conforme a la verdad de lo que Él nos dice en su palabra. Hay un autor en un libro llamado Instrumentos en las manos del Redentor, Paul David Tripp. Él dice que la verdad de Jesús que se encuentra en la Biblia consiste en entender el tema general de la Biblia, y este tema es la historia de la redención o de la salvación, y su personaje principal es Jesucristo. Jesús, dice Paul David Tripp, es el tema principal de toda la Biblia, y Él se revela en cada libro de la Biblia. Y dice él, cito: esta historia revela cómo Dios dirigió la historia para enviar a su Hijo, para rescatar a hombres y a mujeres rebeldes, necios, egocéntricos. Y solo cuando veamos nuestra propia historia personal envuelta en la gran historia de la redención, cuyo centro es Jesús, vamos a empezar a vivir vidas que honren a Dios. Cierro la cita. Por eso vemos que en la historia, enseguida Jesús les demostró esta afirmación, esto que Él hizo, con el suceso de la alimentación de las 5,000 personas. Esta alimentación de todas estas personas no tanto ocurrió porque ellos tenían hambre o para demostrar el poder de Jesús haciendo un milagro más, sino que Jesús quería mostrarles algo más aquí. Y era esto: que el Señor Jesús estaba mostrando como el verdadero pastor de las ovejas que están en el desierto, quien enseña a la gente y los alimenta con la verdad de su palabra. La palabra de Jesús es alimento para nuestra vida. Y por eso leemos esta historia de la alimentación de los 5,000, que fue algo material. Por eso leemos en el versículo 37 que Jesús les pide a sus discípulos que les diera de comer a las 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados. Leo el versículo 41, dice: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes, se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos.
Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Jesús sigue alimentando a mucha gente hoy con su enseñanza, con su palabra, y como dices aquí, hasta a todos hasta quedar satisfechos. Porque Él es el pastor de nuestra vida. Y te pregunto, ¿es Jesús tu pastor de tu vida? Bueno, con esto que pasó, hasta dónde vamos en la historia, pues tal vez nos imaginamos a los discípulos entendiendo quién era Jesús para ellos, pero esto no es lo que pasó. Los discípulos tenían un gran problema y puede ser el mismo problema que tú y yo podemos tener. Punto número 2, el gran problema. ¿Cuál era el problema de los discípulos? Bueno, continúa la historia, porque dice el versículo 45 que enseguida, después de este acontecimiento de la alimentación de los 5,000, dice, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Sus discípulos fueron al lago, Él se fue a solas a orar en la montaña, y cuando era de noche, dice, y la barca estaba en medio del lago, dice que Jesús se fue hacia ellos, caminando sobre el lago. Y es aquí, cuando nos damos cuenta del gran problema de los discípulos. Porque enseguida ellos, dice, comenzaron a gritar, llenos de miedo. Y porque estaban viendo como a un fantasma al verlo a Jesús caminar sobre el agua. Y dice que Jesús les habló y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mira bien estas palabras de Jesús a ellos. Las palabras fueron, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Estas palabras denotan que en verdad los discípulos estaban llenos de miedo porque pensaban que Jesús era un fantasma. Ellos tenían temor a algo desconocido que ellos no podían entender. Ellos todavía tenían dudas acerca de quién era Jesús y por eso tuvieron miedo. Cuando parecía que después de la alimentación de los 5,000 personas, ellos, los discípulos, ya habían aprendido a confiar en Jesús, a no tener miedo por ningún motivo, en realidad no entendían bien acerca de quién era Jesús. ¿Te acuerdas que el relato decía que los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado? Había sobrado aún mucho alimento por lo que Jesús había hecho y todavía tenían miedo. Es por eso que dice el versículo 52 que ellos todavía, y aquí estas frases muy interesantes, dice, tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. La mente embotada. En otra versión de la Biblia dice, estaban endurecidos sus corazones. El corazón lo tenían demasiado endurecido. Y por eso agrega, no habían comprendido lo de los panes, lo que habían visto que había hecho Jesús con los panes en la alimentación de los 5,000. Los discípulos no habían entendido que Jesús es el pastor compasivo que cuida, que guía, que alimenta a sus seguidores y que si Jesús ya estaba con ellos, ellos no debían dudar nada, ni tener miedo de nada. Pero, como lo leemos aquí, por su mente embotada o por la dureza de su corazón, todavía no confiaban completamente en Cristo Jesús. Esta dureza de corazón, ¿qué es esta dureza de corazón? Puede significar que de manera natural no respondemos a Dios como Él quiere que respondamos. Tu rechazo puede significar que tu rechazo a la verdad de Dios endurece tu corazón. Y aún los creyentes en Cristo Jesús, como los discípulos, podemos tener el problema de un endurecimiento de nuestro corazón si olvidamos o ignoramos la verdad de la palabra de Jesús o de las enseñanzas de Jesús. Esto es el Evangelio.
Es por eso que continuamente debemos recordar, debemos repasar una y otra vez y continuamente todo el tiempo las mismas lecciones de las palabras de Jesús. Necesitamos como martillar a nuestras cabezas una y otra vez las enseñanzas del Evangelio para que no endurezcamos nuestros corazones hacia Jesús. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta de que estás endureciendo tu corazón al pastor Jesús? Bueno, el mismo comportamiento de los discípulos nos puede ayudar a darnos cuenta de esto. Tres cosas resaltan aquí. 1, cuando nuestra vida pronto tiene miedo por las circunstancias que estamos atravesando. Cuando hay miedo, estamos endureciendo el corazón. 2, cuando nuestras preocupaciones nos asaltan, muestran que tenemos una falta de fe en el amor y en el cuidado soberano del pastor Jesús. ¿Te das cuenta? Y 3, sobre todo, cuando olvidamos que Jesús es el Salvador de tu vida y queremos salvarnos por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Es por eso que Jesús les dijo a ellos y también nos dice a nosotros: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y número 3, finalmente, también vemos acerca del gran yo soy. Hay una parte en esta historia de Jesús caminando sobre el lago que nos puede enseñar que en verdad podemos estar seguros que el Señor Jesús te guiará, te cuidará y te alimentará todo el tiempo de tu vida. Esta parte se encuentra en esta misma ocasión cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando por el lago, porque como ya lo vimos, las palabras que Jesús les dijo a ellos cuando tuvieron miedo fueron estas: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Con estas palabras, Jesús tiene la intención de revelarse o de mostrarse a ellos como el Dios salvador de sus discípulos. Porque las palabras de Jesús, soy yo o yo soy, siempre en la Biblia fue el lenguaje que Dios usó cuando se dirigía a su pueblo. Jesús aquí está hablando como lo hizo Dios con su pueblo. Mira, en el Antiguo Testamento, por citar una historia, cuando Dios se le presentó a Moisés para decirle que iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, en Éxodo 3:14, Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Otro texto, Isaías 48:12, también en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a su pueblo: escúchame, Jacob, Israel, a quien he llamado, yo soy Dios, yo soy el primero, yo soy el último. Y hay muchos textos más en donde Dios se muestra diciendo que Él es el yo soy. ¿Qué nos dice todo esto acerca de Jesús? Que el Señor Jesús no solo es el pastor compasivo que nos guía, que nos cuida, alimenta a sus ovejas, sino que Jesús es Dios mismo. Jesús está declarando cuando dice: cálmense, yo soy, que Él mismo es el Dios redentor, que habló con Moisés en el desierto, el mismo Dios salvador que Isaías anunció. Jesús es Dios encarnado. Este mismo Dios que se le presentó a Moisés y a Isaías vino a este mundo en la persona de Jesús. Y si Jesús es Dios, entonces el cuidado y la guía y la salvación del pastor Jesús es segura. Porque Dios mismo vino del cielo para salvarnos. Mira, piensa esto. Si la salvación de Dios tratara acerca de lo que debemos hacer, de las cosas que debemos hacer, fuera así, pero Dios no hizo eso. Si hubiera sido así, Dios hubiera enviado a un profeta para decirnos lo que debemos hacer.
Pero Dios no lo hizo así. Dios mismo vino en forma humana, en la persona de Jesús, para vivir la vida obediente que tú debías haber vivido y no la vives. Y Dios mismo vino a morir para pagar el castigo por la vida desobediente que tú no debiste haber vivido y la viviste y la vives. Pero Dios mismo, el Evangelio dice que Dios mismo vino para realizar nuestra salvación por todos nosotros. Es por eso que Jesús les dijo a los discípulos y a ti y a mí: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Te pregunto, ¿es Jesús tu pastor que te cuida, que te guía, que te alimenta, que te salva? Vamos a hacer una oración. Oremos. Señor Dios, tú eres en verdad nuestro pastor. Nosotros somos solo las ovejas de tu prado. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tu guía, por el alimento que nos das en tu palabra y tu salvación. Enséñanos a no tener miedo, Señor, de nada, de las cosas que están sucediendo, y enséñanos a vivir con calma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.